Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a una nueva entrega de esto que hemos titulado Estructura, Panorama y Síntesis de los Evangelios Sinópticos, y ya estamos recorriendo el camino del libro de el Evangelio según Mateo, ¿no? Que presenta a Jesús como el Rey, ¿no? Presenta a Jesús como el Rey. Saludos a todos mis hermanos que están acá y a ustedes también que están mirando por las redes sociales, ahí en Facebook, en YouTube. Que Dios bendiga sus vidas, ¿no? Ayúdenos a seguir compartiendo para que podamos seguir llegando a más pueblo. Comenzamos. Como siempre, hermanos, vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden que hemos ingresado al periodo clave, a la estructura más importante que fracciona el libro en dos, ¿no? Antes del rechazo y después del rechazo. En este periodo se va a dar el rechazo. División número 4, privilegios y rechazos al rey, del capítulo 10 al capítulo 23. ¿Qué veíamos en esta parte? Veíamos que llegamos al clímax del libro de Mateo, donde nos va a presentar justamente el rechazo del pueblo de Israel al Mesías, ¿no? Empezamos con la primera etapa, que es la proclamación. Empezamos con la primera etapa, que es la proclamación. ¿No es cierto? Jesús había finalizado pidiendo a los discípulos que oren para que el Señor envíe obreros. Acto seguido, él comisiona a los 12. Entonces, ya Jesús quiere que el reino sea proclamado. ¿No es cierto? Elige a 12 hombres para que sean sus discípulos y posteriormente se convertirían en los apóstoles, ¿no? Entonces, en esta etapa de la proclamación vemos, uno, elección; dos, autoridad a los discípulos; tres, la proclamación del mensaje. ¿Cuál mensaje era? El mensaje del reino de los cielos que se había acercado. Cuatro, los destinatarios. Los elegidos, los que tenían autoridad y los que ya tenían el mensaje, tenían que hablar a un grupo determinado. ¿Quiénes eran? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y note cómo Jesús ya engloba a toda Israel. Las ovejas, no dice algunas ovejas perdidas. ¿Por qué? Porque recuerda que el reino está dado a toda Israel, hablando de un sentido nacional, étnico, como pueblo unido. Como ustedes han visto, había gente que creía, hemos visto que han aceptado a Jesús, se han asombrado por sus señales, por sus milagros, pero aún así el reino tenía que ser cuando en específicamente las autoridades accedan a poder depositar su creencia y reconocer que el Mesías era Jesús, ¿no? Y vemos también ahí la preservación y la confianza que Jesús les da, ¿no? A ellos mismos, aunque les dice que van a estar puestos como lobos, perdón, como ovejas en medio de lobos, pero igual que van a tener confianza porque hasta sus cabellos están contados, le dice, ¿no? Entonces, sí hay confianza y preservación para los 12 escogidos de Jesús. Pasábamos después a la etapa del llamamiento, donde ya predicado el mensaje se extiende el llamado. ¿Cuál era el llamado? Obviamente que se arrepientan y que acepten el reino que Jesús quería instaurar con ellos, ¿no? Entonces, ya aunque Jesús sabía la respuesta de sus corazones, era necesario que el llamamiento se cumpla según lo que ya estaba profetizado por los profetas mayores, ¿no? En cuanto al llamamiento del mensaje de Jesús, que se les comisiona, vemos en las palabras de Jesús tres aspectos en cuanto al mensaje, ¿no? Número uno, el mensaje es para que uno haga su propia elección. Número dos, el mensaje es para amarlo por sobre todo. Y número tres, el mensaje es para creerlo y recibirlo, ¿no? Y después entrábamos al periodo número tres. Ojo que estamos repasando nada más. Todo esto ya lo vimos en la clase anterior. Periodo número 3 o inciso C, rechazos al rey, ¿no? En esta sección veremos cómo el pueblo y las principales autoridades rechazan abiertamente a Jesús y sus obras, ¿no? También veremos el desenlace y conclusión de este rechazo al Mesías prometido. Primeramente, el pueblo empezaría rechazando a su heraldo, es decir, a Juan el Bautista, ¿no? Mateo 11, 7 al 19 y Mateo 21 al 32 refleja el apóstol Mateo en su escrito cómo el pueblo había rechazado al heraldo que antecedió al Mesías. Rechazo número 2, el rechazo a sus señales. Jesús había cumplido con las señales predichas
a vista del pueblo para que entendieran que el Cristo había llegado. Aún así, estas señales serían rechazadas por el pueblo. Rechazo número 3, el rechazo a su conducta. ¿No es cierto? El rechazo a su conducta. Entonces, constantemente rechazan su conducta en el sentido de las leyes, ¿no? De guardar los rituales, las abluciones, y dicen, no, tú no eres el Cristo porque corrompes, porque no acatas las ordenanzas, lo que dijo Moisés, lo que decían los maestros rabinos. Entonces Jesús va a decir, no, ustedes se están equivocando, están colocando un peso al pueblo que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar, ¿no? Están exagerando y colocando un peso al pueblo, ¿no? Entonces vemos ahí claramente que querían atacar por su conducta, ¿no? No guardas el sábado, no cumples el sábado. Entonces por ahí también querían atacar los fariseos. 4, el rechazo al Espíritu Santo. Ahora, interesante porque en el 3, interesante porque Jesús demostró misericordia, demostró nobleza, demostró amor al prójimo. Esas cosas los judíos no lo ven. Los fariseos no lo ven, ¿no? No ven su misericordia, no ven su gracia, no ven su amor, no ven su empatía con el pueblo. Pero sí ven, corrompes el sábado, no acatas esto, no cumplen tus discípulos esto. Entonces, obviamente estaban buscándole para poder desacreditar el ministerio de Jesús, ¿no? 4, el rechazo al Espíritu Santo, y con esto sentenciarían el rechazo a Israel, ¿no? Blasfemando contra el Espíritu Santo, rechazando la obra del Espíritu Santo y atribuyéndole a Belcebú, príncipe de los demonios, es donde sentenciarían a este pueblo, y de aquí para adelante Jesús les va a llamar generación perversa, mala y generación de víboras, que esto no lo había hecho antes, ¿no? El único que tiene esta mención es Juan el Bautista, ¿no? Hablando de los fariseos, pero ya Jesús va a extender todo esto tras el rechazo de las autoridades abiertamente a él. O sea, ya lo rechazaron a él, al Mesías, ya lo habían rechazado. Y lo peor, habían rechazado la obra del Espíritu Santo que estaba endosando, que estaba corroborando al Mesías, ¿no? Al Mesías prometido. Ya lo leíamos en Hechos también, ¿no? Que Pedro diría que Dios, que Jesús el Nazareno, aprobado por Dios a través de prodigios, señales y milagros. Entonces Dios y el Espíritu Santo estaban corroborando que realmente Jesús, el que nació en Belén, que se crió en Nazaret, hijo de José y María, verdaderamente era el Cristo prometido. Y aún así lo han rechazado. Producto de este rechazo, entramos al periodo cuarto, las parábolas. Muy bien, y de aquí vamos a continuar. Bienvenidos a todos. Jesús y el reino han sido proclamados, su presencia como el Mesías ha sido demostrado por sus señales y nadie puede negar esto. O sea, si lo vemos desde un marco teológico bíblico, nadie puede negar que Jesús sí era el Mesías. Demostradísimo con sus señales. Es más, en el capítulo 6, si no me equivoco, de Juan, él va a decir, ¿no? ¿Quiénes dan testimonio de mí? Las Escrituras, el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos claramente que él tiene el testimonio divino, no el testimonio humano. Interesante eso, ¿no? La conclusión a este rechazo dada por Jesús es que esta generación era mala, perversa, incrédula e hipócrita. No eran dignos del reino y por tal motivo también ellos iban a ser rechazados por el reino del Mesías. Desde ahora Jesús añadiría a sus disertaciones el recurso de las parábolas por causa, subraya eso, por causa de ellos, para que no entendieran las cosas del reino. Entonces, amados hermanos, abre tu Biblia en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, y vamos a ver tres textos donde ya Jesús va a rechazar a esta generación. Muy bien. El capítulo 12, verso 34, el capítulo 12, verso 39 y el capítulo 12, verso 45, ya Jesús sentenciaría a la nación de Israel. Han rechazado ustedes, han hecho la blasfemia imperdonable. Lo que sea pueden hablar de mí, diría Jesús. Lo que sea pueden decir del Hijo del Hombre. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no hay más perdón. Aquí se acabó. Ustedes han rechazado el reino, por lo tanto el reino los rechaza a ustedes.
Y concluye Jesús, ustedes son generación de víboras, son generación mala, adúltera, son generación perversa. ¿Me dejo entender? Entonces, Jesús comienza esta nueva etapa del rechazo a Israel con una parábola, la parábola de los espíritus inmundos que vuelven a la casa, ya figurando esto a Israel, ¿no? Que ya su estado de aquí para adelante iría de mal en peor. Entonces, amados hermanos, las parábolas Jesús lo usa en connotación de juicio, anote eso, ¿no? Las parábolas Jesús lo va a utilizar en connotación de juicio. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Muy bien, por la incredulidad de ellos. Antes de eso, anote lo que le dije, ¿no? Las parábolas son usadas o añadidas a la predicación de Jesús como recurso literario, perdón, como recurso de oratoria para ellos, juicio a ellos porque han rechazado a Jesús y sus señales. Muy bien, ahí podemos ver el capítulo 13, verso 10, ahí en tu Biblia, 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y nota cómo los discípulos miran a ese grupo, ¿no? ¿Por qué les hablas con parábolas, no? ¿Por qué Jesús? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces vemos que Jesús está diciendo, voy a enseñar con parábolas porque es bonito, es hermoso. No. Usted siempre cuando estudia las parábolas, recuerde que es connotación de juicio, castigo, testimonio de rechazo al pueblo, a las autoridades que han rechazado abiertamente. Hasta aquí han hecho el pecado imperdonable. No hay más perdón. Hay que hablarles en parábolas. ¿Por qué? Mira lo que pasa el capítulo 13, verso 13. Por eso les hablo por parábolas. Les hablo, dice, ¿no? Porque viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden, de manera que se cumple, ahí está, ¿en quién? Subraya eso, que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, ¿cómo empezó Jesús? ¿Se acuerdan lo que vimos la etapa anterior? Enseñando y haciendo. ¿Recuerdas eso? Entonces, lo que Jesús enseñaba, ellos no lo entendían. De ahí que Jesús, ¿qué va a decir? El que tiene oído, oiga. Interesante eso, ¿no? Y ahora, lo que Jesús hacía, milagros, sanidades, actos maravillosos, aunque lo veían, ¿qué dice el texto? No lo reciben, no lo perciben, no lo entienden. Entonces, nuestra interpretación es correcta. ¿Por qué? Porque Jesús dice, se ha cumplido esta profecía. Espero que ustedes estén entendiendo como yo lo estoy entendiendo, porque está precioso este curso. Nuestra interpretación es correcta. Lo que te dije, aquí se acabó y aquí Israel pasa a ser rechazada. Se ha cumplido la profecía a ellos, ¿no? Obviamente hablando principalmente de las autoridades y ya después con la crucifixión sería esto completamente pleno. El propósito de las parábolas, ocultar las cosas del reino a ellos por su corazón endurecido e inclinado al mal. Ahora, aquí no es que Jesús está diciendo a ellos no, ustedes sí, no. ¿Por qué los rechaza a ellos? Por su corazón. Siempre es el contexto. Jesús ya había hecho señales, ya había hablado del reino, etcétera, incluso sanando a un paralítico de nacimiento. ¿Recuerdan la escena en la casa de la suegra de Pedro? Ahí estaban los fariseos sentadotes ahí adelante todavía, ¿no? Delante de ellos hizo un semejante milagro y aún así lo han rechazado. Así que el corazón de ellos era inclinado al mal. Por eso Jesús ahora, ¿qué va a decir? Ahora voy a hablar, voy a utilizar un estilo de oratoria distinta, las parábolas. Muy bien. Alguien puede preguntar, hermano, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? ¿No? ¿O cuál es el fin de una parábola? El fin de una parábola es transmitir una verdad o una enseñanza espiritual. Anote eso. El fin de una parábola es transmitir una verdad o una enseñanza espiritual. El fin de las parábolas o de la parábola es transmitir una verdad o una enseñanza espiritual usando narrativas históricas.
usando narrativas históricas, ¿no? Narraciones, historias, ¿no? Entonces, el centro de las parábolas, ¿cuál es? La historia, la narrativa, no. El mensaje que quiere dejar esa narrativa. Recuerde que el fin no es tanto poner importancia en los detalles. El fin es colocar importancia en el mensaje que Jesús quiere demostrar. Así que cuando Jesús utiliza, había un hombre, había un trabajador, había dos hermanos, Jesús no está diciendo quiénes son los hermanos, quién es el dueño, qué significa la perla, qué significa el banquero. No, está utilizando historias para ir a un punto. Ese es el centro de las parábolas. Punto espiritual que los fariseos no van a entender. Entonces las parábolas eran en un sentido para camuflar esa verdad que Jesús está enseñando, ocultar esa verdad que estoy enseñando. ¿Me dejo entender? Podría haber dicho Jesús verdades directas, como lo hacía anteriormente, pero utiliza las parábolas para confundir a ellos. Muy bien, entonces, una vez más, las parábolas son en un sentido, en una connotación de juicio a la casa de Israel. Muy bien, entonces ahí vemos eso también. Vamos al 13:34 al 35, ¿ya? 13:34, 13:34, 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas, mira, y sin parábolas no les hablaba. Y ahí te dije, mira, a la gente, ya va la multitud. ¿Por qué? Porque ya el rechazo de sus autoridades repercuía en el pueblo también. Yo quiero que entiendas esta parte porque más adelante en la crucifixión de Jesús, ¿quiénes van a instigar? ¿Acaso no son las autoridades? En este punto de la historia, por eso es importante este rechazo que hacen las autoridades. No rechazó todo el pueblo en sí. No, todo el pueblo no dijo, no, esto lo hizo Belcebú. ¿Quién dijo eso? Las autoridades de Israel. Entonces el pueblo, en un sentido, sí hacía caso a las autoridades. Y por eso Jesús denota esto. Como ustedes, las autoridades, los pastores, como los sacerdotes, los fariseos, los rabinos, tenían que cuidar del pueblo y el pueblo los obedece, ustedes han rechazado y por ende, por culpa de ustedes, a todos se va a hablar por parábolas, a la gente también, ¿no? Entonces dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, repito una vez más, hay enseñanza espiritual o verdad teológica en las parábolas. Usted céntrese en eso, ¿ya? Muy prontito también abrimos el curso parábolas, ¿no? Cómo entender las parábolas. Avanzamos. 3. El fin de las parábolas es demostrarles a ellos que el reino les ha sido quitado. Ojo que también tenemos que entender que Jesús les hablaba a todos en parábolas, pero que lo iban a entender los que son como niños humildes, ¿no? Jesús ya lo va a decir, lo escondiste esto y lo diste a los niños, ¿no? ¿De qué habla eso? De humildad. Entonces, mire, amado hermano, si tú notas, aunque Jesús está utilizando las parábolas, todo va a depender siempre del corazón del pueblo. Si el corazón del pueblo es egoísta, cerrado, es nacionalista, como eran los judíos, los fariseos, no lo van a entender. Pero si se hacen como niños humildes, dados a entender, van a entender. Entonces no se trataba tanto de que sean muy complicadas las parábolas. Todo se fijaba en el corazón del que lo está recibiendo. Muy bien. Es importante entender que las parábolas son solo un recurso que Jesús usa, pues aún Él sigue dando principios y verdades espirituales a todos sus oyentes. El mensaje no va a cambiar, le añade algo, las parábolas, ¿no? Para confundir, pero recuerde que todo va a depender del corazón del oyente. Muy bien, así comienzan las parábolas, ¿no? Hermano Fernando, yo pensé que las parábolas eran historias bonitas, ¿no? Ahora usted está aprendiendo aquí teología. Muy bien, avanzamos. En el capítulo 13, en el capítulo 13, repito, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, encontramos 7 parábolas en cuanto al reino, ¿no? Para este curso hemos dividido estas parábolas por sus mensajes, por su mensaje en cuanto al reino. Entonces, para empezar, ¿Jesús va a utilizar las parábolas para hablar a la iglesia? No, descartamos eso. Al principio ya descartamos eso, ¿no? Mateo no está hablando de la iglesia, para nada.
Pero hermano Fernando, ¿podemos aplicar? Claro, se puede aplicar, pero yo a veces pregunto, ¿no? Si hay tantas verdades espirituales en las cartas de Pablo, ¿por qué siempre queremos ir a Mateo 24, a las parábolas? No, las parábolas eran para confundir. Verdades que Jesús va a enseñar en las parábolas, Pablo lo aclara tan sencillamente. No tiene usted por qué confundirse. Además, recuerde, amado hermano, que los evangelios caen en el estante o en la sección de literatura, de biografía, histórico-biográfico. Recuerde que no se puede sacar doctrina completa de estos libros. ¿Por qué? Por su literatura. Te está contando, te está narrando. A veces nos equivocamos. Claro que hay principios, claro que hay algunas bases doctrinales, pero recuerde que lo que sacamos de los evangelios tiene que ser corroborado por las 3 epístolas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque las mismas verdades que Jesús enseña acá, ya Pablo esclarece con más luz. Muy bien, espero que esté entendiendo esa parte. Recuerde que también estamos utilizando el método literario. Muy bien, el método literario. ¿Y esto en qué literatura cae? Histórico-biográfico. No olvide eso. Lo mismo pasa con los hechos, ¿no? Hechos es histórico. Muy bien, y hay que verlo así, el libro, hay que estudiarlo así. Entonces, estas parábolas, ¿de qué van a hablar? Del reino. Pero hermano, aquí está la parábola de la cizaña. ¿En la iglesia hay cizaña? No. Estas parábolas hablan del reino. Tú y yo, ¿cómo lo conocemos ahora? El milenio. Ellos no lo entendían así. Ellos entendían el reino preparado para Israel o la primera venida del Mesías. ¿Me dejó entender? Entonces, descartamos que todas estas parábolas no es para la iglesia. No es para la iglesia. Muy bien. Entonces, comenzamos. Hemos dividido en cuanto al reino. Número 1, la parábola del sembrador es una parábola en cuanto al mensaje del reino. ¿Quién no conoce esta parábola? Todos la conocemos. Pero esta parábola, ¿qué nos va a añadir en cuanto al reino? Por eso Jesús, ¿cómo empieza la parábola del sembrador? Dice, ¿no? En aquel día Jesús, en aquel día salió Jesús. Subraya eso, hermanitos del Zoom, estudiantes. ¿Recuerdan que teníamos palabras claves, hermanos? A ver, los del Zoom, ¿se acuerdan las palabras claves? ¿Cuáles eran? Díganlo, prendan sus micrófonos. ¿Cuáles eran las palabras claves del libro de Mateo? ¿Mm? Hermano, no traje mi apunte, deben decir. ¿No se acuerdan? Pastor del reino. Ya. Bien. Palabras claves, le dije, palabras claves. Ya ve, ya les pesqué, hermano, ya les pesqué. Palabras claves, ¿se acuerdan o no? Estos El hermanos. reino, el monte y casa. Eso, ¿no? Monte, casa. ¿El monte a qué se refería? Siempre al reino. Y casa a la nación de Israel. Nunca olvide esas palabras. Ahora mira cómo empieza Jesús. Aquel día salió Jesús de la casa, ¿no? Y se sentó junto al mar. Entonces, nuevamente, estamos en un contexto judío, le está hablando al pueblo. Muy bien. Y como él ya le había dicho, voy a hablar a esta gente con parábolas. Así que empieza hablando a la gente de Israel con parábolas. ¿Qué aporta la parábola del sembrador al reino? El mensaje, ¿no? Obviamente la semilla es el mensaje, ¿no? Que Jesús quiere reflejar eso, ¿no? El punto, ¿cuál está? En que algunos lo reciben y algunos no lo reciben. ¿Pero por qué no lo reciben? Porque no son elegidos, porque a Jesús no le agrada. No, porque en el contexto que es la buena tierra y la mala tierra. Y eso aquí aplica al corazón. Y una vez más, no dependía tanto de qué tan complicadas eran las parábolas, no dependía tanto de cuánto Jesús iba a hacer señales, porque él podía hacer muchas señales. Entonces, todo partía del corazón del pueblo. Y aquí se demuestra, los corazones como niños humildes, mansos, van a aceptar el reino. ¿Por qué? Porque son buena tierra. Pero los egoístas, orgullosos, vanagloriosos, como los fariseos y algunos del pueblo, no. ¿Por qué? Porque son mala tierra, en pocas palabras, un corazón
de buena tierra y un corazón de mala tierra. Hermano, ¿esto cómo podemos aplicar el día de hoy? Sencillo, ¿no? Lo mismo pasa con el mensaje, pues, ¿no? Hermano, cuando un corazón es mala tierra, por más que le traigas al mejor predicador, hermano, esta gente de aquí tenía a Jesús, han visto cosas increíbles, inimaginadas, y aún así le han rechazado. ¿Por qué? Porque sus corazones eran malos, eran mala tierra. Así de sencillo. Hoy en día hay ese tipo de personas, claro. Hay corazones que son endurecidos por sus propios razonamientos. Son mala tierra. Por más que le traigas a tu mejor predicador y dé un mensaje quebrantador del evangelio, no va a aceptarlo. ¿Por qué? Porque es mala tierra. No se trata entonces tanto del mensaje ni del mensajero, sino del corazón. Y una vez más, esto se puede aplicar al mensaje del Evangelio de la gracia también, ¿no? Usted siempre entienda eso. Recuerde que estamos viendo la Biblia en esas dos líneas, ¿no? La línea de la fe y la línea de la incredulidad. ¿Cómo acceden a la fe? ¿Por elegidos? No, porque su corazón recibe, entiende, acepta el mensaje. Muy bien. Entonces, ¿qué aporta la parábola del sembrador? Es una parábola en cuanto al mensaje del reino, ¿no? Un mensaje al reino. Dos, la parábola del trigo y la cizaña es una parábola de los dos hijos en mira al reino. Y aquí nos metemos un poco con las dos líneas que habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, acá dice la parábola en el capítulo 13, verso 24, les refirió otra parábola. Entonces Jesús está siguiendo la ilación. Está siguiendo la ilación. ¿Por qué? Porque todo habla en un contexto del reino. Muy bien. Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En la parábola del sembrador, la semilla era la palabra, el mensaje. Acá ya no es el mensaje. ¿Qué sería la buena semilla? Sería los hijos del malo, ¿no? Y los hijos del reino. Muy bien, esa sería la semilla. Entonces, la parábola continúa de la siguiente manera. Voy a invitar a mis hermanos también que participen. Hermanos, a ver, ¿quiénes están con camarita? A ver, ahí, prendan sus callistas, mira. Ahí, mi hermano Héctor, lee tú la parábola, ¿ya? Lee tú, luego mi hermana también ahí están presentes, mi hermana Patti, a ver. La vamos a leer. Hermano Héctor, lee la parábola de la cizaña, capítulo 13, verso 24 al verso 30. Sé que conocemos esta parábola, pero escuchen porque algo vamos a detallar en cuanto a esta parábola. Adelante, hermano Héctor. A ver, ¿estás ahí o no estás ahí? Muy bien. Yo lo voy a leer, ¿ya? Dice así, que tuve que desconectar porque no anda bien mis auriculares. Ah, ok, Eh, adelante. Capítulo 24. Les habló otra palabra en parábolas, diciendo, el reino de los cielos se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, llegó su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Y al brotar la hierba produjo frutos, y entonces apareció también la cizaña. Y cuando llegaron a la casa, los siervos del dueño le dijeron, Señor, Señor nuestro, mira, nos sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues provino la cizaña? Y él le contestó, esto lo ha hecho un enemigo. Entonces le dijeron, su siervo, ¿quiere que vayamos y la cortemos? Pero él le dijo, no, no sea que al cortar la cizaña corten con ella también el trigo, dejándolo hasta la cosecha para que ambos crezcan juntos, y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores, primero corten la cizaña, sigo, y atiendan, aten en manojos para quemarla y luego junten el trigo en mis graneros. Muy bien, gracias. Ahora miren la pizarra.
La parábola del trigo y la cizaña. Cierre su microfonito, por favor, hermano. La parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué va a aportar del reino? ¿Lo puede Las dos cerrar usted? líneas. Las dos líneas. Ok, hermanito. Ahora sí. Gracias. ¿Qué va a aportar? Los dos hijos. ¿No? Los dos hijos. Entonces vamos a mirar un poco aquí la pantalla, ¿ya? En la historia humana, vamos a colocar acá que esto es toda la historia humana y el mundo. Muy bien. Siempre ha existido dos líneas. Siempre ha existido dos líneas. Vamos a cambiar de colorcito, ¿ya? Siempre ha existido dos líneas que han ido juntas. Muy bien. Dos líneas. Estas dos líneas también son dos corazones o dos tipos de persona, ¿no? Puedes ir anotando en tu cuadernito ahí, ¿no ven? No voy a anotar acá. Estas dos líneas también son las dos líneas, pueden ser dos corazones o dos tipos de personas, o también dos tipos de familias. Muy bien. Entonces vamos a colocar lo siguiente acá. Cambiamos de colorcito y colocamos la línea de la fe y la línea de la incredulidad, ¿no? Incredulidad. Voy a subrayar nomás yo, ¿ya? Ahí los que están mirando por transmisión igual, por cuestión no se puede manejar muy bien, ¿ya? Entonces, anoten sus cuadernitos, ¿ya? Anoten sus cuadernitos. Solamente hay dos líneas. Solamente existe dos líneas, ¿no? Línea número 1, los de la fe. Solamente hay dos líneas. Línea número 1, los de la fe, ¿no? Los de la fe. Línea número 2, usted puede hacer una división en su cuadernito. Ahí a un lado coloca los de la línea de la fe y la línea de la incredulidad, ¿no? Incredulidad. En la línea de la fe, usted también me va a colocar familia de Dios. En la línea de la incredulidad, en la división de la incredulidad, usted me coloca familia de Satanás. ¿Ya? En la línea de la fe, ¿qué también me va a colocar usted? Hijos del reino. Y en la otra línea de la incredulidad, hijos indignos. También podemos colocar hijos dignos e hijos indignos, ¿no? Del reino, cualquiera. Muy bien, estamos viendo la división de todo eso. Muy bien. ¿Qué más podemos colocar ahí? Ya, creo que con eso basta. Y ahí buscamos más determinaciones. Muy bien. Entonces, quiero que atiendan aquí la pizarrita. Ya vamos a colocar acá por título. Vamos a cambiar de colorcito y colocamos acá, ¿no? Mundo. Entonces voy a explicar esta parábola rapidito porque quiero que atiendan esta parte. Mire aquí adelante. Ah, ya. Coloque también, no estamos olvidando la parábola, pues. Coloque, en el lado de la fe, coloque trigo y en el lado de la incredulidad, cizaña. ¿Ve? Entonces, hermanos, no me hacen recuerdo, entonces. Trigo y cizaña. Muy bien. Entonces tenemos distintos denominativos. A esta línea, ¿cómo le hemos colocado? Los de la fe, los que son de la familia de Dios, los que son hijos del reino o hijos dignos, o también conocidos en esta parábola como trigos. ¿Ya? Entonces aquí, trigos. Muy bien, trigos. ¿Estos cómo se llaman? Cizañas. ¿No ve? Cizañas. Ahora mire aquí. Después va a anotar, hermanito, hermanita. Ponga atención aquí a la pizarra, que estoy haciendo mis dibujos hermosos, arquitectónicos. Mire. ¿Ya? Mire atentamente. La parábola no habla que en la iglesia va a haber cristianos cizañas, cristianos. No, nada que ver eso. Usted está aprendiendo aquí la correcta interpretación. Es más, no hay que interpretar, Jesús ya lo ha interpretado. Dice el texto que el campo es el mundo y la cizaña dice que son los hijos del malo y el trigo son los hijos del reino. Quien los plantó fue Jesús. Ahora mira aquí adelante a la pantalla. Entonces hemos determinado el campo, ¿quién era? El mundo.
hay dos sembradores. Hay dos sembradores. El malo y Jesús sería el sembrador que está sembrando el reino. Ahora, desde el Génesis ha habido estas dos líneas, la línea de la fe y la línea de la incredulidad. Ahora, quiero que entienda esto. Desde este punto, cuando peca Adán y Eva, parte estas dos líneas. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Génesis, ¿qué dice? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces hay solamente dos líneas, no hay más. Los que son simiente de la mujer y los que son simiente de la serpiente, es decir, del Cristo y del enemigo. Entonces, hermanos, en este mundo, desde la caída de Adán y Eva, solamente ha habido dos familias, ha habido dos tipos de personas, los que creen y los que no creen. Los que son trigo y los que son cizaña, los que son de la familia de Satanás y los que son de la familia de Dios. Por lo tanto, esto rebate completamente alguna interpretación equivocada de algunos maestros que dicen, hay medios cristianos, hay cristianos tibios. No se puede, es imposible. La Biblia no enseña eso. No hay cristianos a medias. O es cristiano o no es cristiano. ¿Me dejo entender? No hay cristianos medios. Porque he escuchado decir incluso a pastores, hay cristianos que se van a quedar en el arrebatamiento porque han vivido un pie en el mundo. No, no existe eso. No existe eso. Muy bien. Hay dos familias simplemente, o de Dios o del enemigo. Ahora, desde esta caída, mire la pizarra, desde esta caída, todos hemos nacido en la familia de la incredulidad. Todos hemos nacido en esta familia, en la familia del enemigo. ¿Cuándo hemos pasado a esta familia? Cuando hemos creído el mensaje. El mensaje para nosotros de la gracia o el mensaje de ellos del reino esperando al Mesías prometido. ¿Me dejo entender? Entonces, desde este punto, todo empieza acá. Y pasamos a esta familia por la fe puesta en Cristo Jesús. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Muy bien. Siempre la salvación fue por fe y la justificación fue por fe. Todos nacimos en esta familia. Nadie nació en esta familia. ¿Cómo pasamos a esta familia? Por la fe. Entonces Jesús utiliza esto, entendiendo esto. Jesús está prometiendo, y aquí vamos a colocar con otro colorcito, no, a ver, vamos a utilizar este color, ¿ya? Aquí, ¿por qué está utilizando Jesús esta parábola? Porque Jesús está predicando el reino. Muy bien. Y dice, estas dos líneas, o estos dos corazones, el mismo mensaje se está predicando. Pero los hijos de la fe lo van a aceptar y los hijos de los malos no lo van a aceptar. Entonces Jesús está aportando una cosa en cuanto al reino. ¿Cómo van a mirar estos dos hijos el reino? Por ejemplo, los fariseos, ¿cómo lo están mirando? No es el reino. Mentira, es por Belcebú. Pero los hijos de la fe, ¿cómo lo están viendo? Verdaderamente, este es el Cristo. Verdaderamente, este hombre tiene de nuevo al predicar, están creyendo el mensaje. Muy bien, esta es la interpretación del trigo y la cizaña. Y Jesús dice, la siega es el fin del mundo, que eso vamos a explicar después cuando lleguemos a Mateo 25. Muy bien, pero hasta este punto, el punto que quiere enseñar Jesús es la mirada de estas dos líneas en cuanto al reino. Antes que si hay alguna pregunta en cuanto a esto, repito, esta línea no es por elección. Esta línea no es porque Dios la ha predestinado. Muy bien. Esta línea es porque su corazón ha accedido y ha escuchado el mensaje, ha creído el mensaje. Para que entendamos un poquito mejor, voy a borrar todo esto y quiero que entiendan esta parte. ¿Ya? Quiero que entiendan esta parte. Todos hemos nacido en esta línea del mal, familia del enemigo. Pero cuando hemos escuchado el mensaje, esta línea continúa, pero nosotros hemos desviado a la línea de la fe. Esto es lo que ha ocurrido. Entonces, cuando digo línea de la fe, no es que ha habido elegidos para que crean. No, una vez más, Mateo está presentando que a todos se les está predicando, pero no todos están creyendo. ¿Quiénes están creyendo? Los que son como los niños, humildes, bondadosos. Su corazón es buena tierra, ¿me dejo entender? Entonces todos hemos nacido en esta línea del mal, pero ha habido un punto en el cual hemos escuchado el mensaje. Espero que se haya entendido eso. Muy bien.
Y otros, obviamente, siguen la línea de la incredulidad, ¿no? Y cuando venimos a la fe, estamos siguiendo la otra línea, la línea de la fe. Hemos dejado la línea de la incredulidad. ¿Me dejo entender? Así es como se pasa la familia de la fe, no por elección, no por predestinación, por creer el mensaje, la buena noticia del Antiguo Testamento o la buena noticia del Nuevo Testamento. Muy bien. Hasta aquí, preguntitas de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se ha entendido esto? Pregunten ahora si nos pasamos rápido a lo siguiente. Muy bien. Muy bien. Con mis dibujitos han entendido, ¿no, hermanitos? Qué bien. Muy bien, entonces ahí. ¿Qué está aportando? Hermano Fernando, una preguntita. Dime. Donde dice, mientras dormían, ¿cómo se puede desenglosar eso? Mientras dormían, sembró el enemigo. Ah, ya. Esa Bien. partecita quisiera que me Sí. explique. Es solamente es un reflejo a aprovecharse, ¿no? A la astucia del malo, ¿no? Y obviamente eso pasó también con Satanás, ¿no? Que ha aprovechado muy bien el endurecimiento de Israel, o sea, los ha llevado a la idolatría, a una corrupción social. Entonces, cuando la parábola dice, mientras dormían, no es que ellos se han descuidado, sino que él ha aprovechado, porque ¿qué culpa tiene uno en descansar? No hay ninguna culpa ahí, porque alguien puede interpretar, pero se han dormido, han descuidado. No. Si tú trabajas en el campo, tienes derecho a dormir, ¿sí o no? Claro, puedes descansar. Es la hora de dormir. Lo que Jesús quiere apuntar aquí es que el malo ha aprovechado muy bien esta ocasión. Y lo mismo pasa en el Evangelio de Mateo. El enemigo, el Satanás, ha aprovechado muy bien la circunstancia en la cual ha caído Israel tras la conquista de los romanos. Tanto que su reino ya ha sido instaurado, como lo hemos visto a lo largo de Mateo, ¿no? Entonces, esa parte de dormir refleja el aprovechamiento del enemigo o del malo. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Eh, esta parábola del trigo y la cizaña es una parábola que refleja los dos hijos en mira al reino. ¿Cómo lo están mirando? Otros creen, otros no creen. Muy bien. Avanzamos. 3. Parábolas de la semilla, de la levadura, son parábolas de crecimiento del reino. Voy a hacer una repetición completa, ¿ya? Parábolas en cuanto al mensaje, la parábola del sembrador. Parábolas en cuanto a la mira al reino, la parábola del trigo y de cizaña. Parábolas del crecimiento del reino, las dos parábolas, la de la semilla y la de la levadura. Leeremos. Capítulo 13, verso 31 al 33, ¿no? Otra parábola les refirió diciendo, y mira otra vez, otra parábola, está continuando Jesús, sigue hablando del reino. Por eso hemos estructurado acá en divisiones en cuanto al reino. Diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, a la cual la verdad es pequeña entre todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor entre las hortalizas. La parábola del 33 de la levadura también pasa lo mismo, ¿no? 3 medidas de harina hasta que creció, leudó. ¿No es cierto? Y eso también ya habíamos hablado en la introducción. Entonces, estas dos parábolas, ¿para qué las usa Jesús? Simplemente para decir, el reino va a empezar pequeño, pero va a volverse grande. Muy bien, repito. ¿Cómo está utilizando Jesús estas parábolas? El reino va a empezar de manera pequeña, con un solo predicador, con 12, pero va a ser grande, va a extenderse más. Eso solamente significa eso. Obviamente, ¿no? Según lo que profetiza Isaías, vemos que el reino va a llegar a los confines, el mundo entero. Sí, pero iba a empezar de algo pequeño en Jerusalén. Muy bien, solamente significa eso, no hay que complicarse. Parábolas del crecimiento. 4. Las parábolas del valor del reino. Las parábolas del valor del reino. Estas parábolas son la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio, ¿no? Que en el capítulo 13, verso 44 al verso 46, se nos da estas dos parábolas, ¿no?
del tesoro escondido y la perla de gran precio. Las dos parábolas siempre nos indican que alguien vio algo y vendió todo y compró ese campo, ¿no? Lo mismo pasa con la perla de gran precio, ¿no? Halló una gran perla y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, compró algo tan valioso que todo lo que él tenía por valor no sirve. Esa pequeña cosa o esa perla o ese tesoro escondido era superior a lo que el mercader y a lo que el hombre tenía, el que estaba buscando la perla. Entonces, ¿qué significa esto? Simplemente, ¿no? El valor del reino. Obviamente, el valor del reino no tiene precio y Jesús constantemente está hablando eso. Por eso cuando Jesús dice en Mateo, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, ¿qué te está enseñando? Más valor tiene el reino que las cosas de este mundo. Y Jesús añade, no os preocupéis por lo que habéis de comer, vestir, porque de estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está haciendo Jesús? Está colocando en una balanza. Más tiene valor el reino que el valor que tú tienes en la mira en cuanto a las cosas materiales. Interesante eso, ¿no? Obviamente, una vez más, vemos aquí la enseñanza del valor de las cosas de arriba. Las cosas de arriba son superiores a las cosas de aquí abajo. Jesús está enseñando eso constantemente. Sería bueno que medites en esto. Jesús, los apóstoles, el Espíritu Santo y el testimonio del Padre constantemente están enseñando una verdad. En toda la Biblia hay una potestad mayor y hay un valor superior. El valor de las cosas de arriba. Wow. Sería muy bonito hacer un estudio de Mateo, ¿no? Completo. Un estudio expositivo, ¿no? Algún día lo haremos. 5. La parábola de la red es una parábola de distinción en puertas del reino. La parábola de la red, que habla el capítulo 13, 51 al 52, es una parábola de distinción en puertas al reino. La parábola dice, Jesús, no, perdón, 47 al 50, perdón. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, ¿no? Entonces va a haber una distinción. Y aquí quiero que pongas mucha atención. No voy a adelantar porque esto lo vamos a ver la siguiente clase. Tanto la parábola de la cizaña y la parábola de la red, usted nota que hacen una distinción. La cizaña aparte, el trigo aparte. Aquí Jesús, ¿qué utiliza? En la red sacamos buenos peces y malos peces. Los buenos peces ya sirven, los malos peces no sirven, hay que echarlos, no sirven. ¿No es cierto? Hay una distinción. Por eso, ¿cómo se titula esta parábola? La parábola de la distinción en puertas al reino. ¿Cuándo vamos a ver esto? En Mateo 25. Cuando Jesús venga en Mateo 25, 30, si no me equivoco, ahí vamos a ver todo eso, ¿no? Mateo capítulo 25, verso 31 para adelante. ¿Recuerdan la división? Este lado cabritos, al otro lado ovejas. Cizaña, trigo. Peces buenos, peces malos. Por eso aquí que coloqué. Es una parábola en distinción en puertas al reino. ¿Cómo sabemos que es en puertas al reino? Porque el texto dice, juntarán los ángeles, dicen. Así que, hermano, esta parte o esta sección lo vamos a ver la siguiente clase. Muy bien, con más calma, con más detalle, con lo ya expuesto en Mateo 24 y Mateo 25, y usted va a ver cómo nuestra interpretación mantiene una coherencia teológica bíblica. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto todo eso, ¿no? 5 divisiones de las 7 parábolas. Parábolas en cuanto al mensaje del reino, parábolas en cuanto a los hijos en mira al reino, parábolas de crecimiento del reino, parábolas del valor del reino y parábolas de distinción en puertas al reino. Todo en un contexto de reino. Muy bien, avanzamos. Avanzamos. Inciso E, la justa retribución. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto de las parábolas? Juicio para ellos, para que no entiendan, pero aún así, Jesús sigue dando principios del reino, principios importantes. Muy bien.
Ahora, de aquí para adelante Jesús va a hablar en parábolas. Eso es natural, ¿ya? Vamos. Inciso E, justa retribución. Tras la sentencia dada a los judíos y las autoridades de Israel por su rechazo, Jesús sigue llevando sus enseñanzas a mucho pueblo. Aún así, sigue mostrando su obra ante ellos. Esto es cierto porque aunque empezó con las parábolas, con juicio, ya ellos habían blasfemado al Espíritu Santo, Jesús los había rechazado por su corazón, por esa generación perversa, pero Jesús va a continuar haciendo señales. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho pueblo que iba a creer. Recuerda que aunque Jesús ya sabe que ellos lo van a rechazar, aún sigue predicando el reino para que más personas se hallen creyendo el reino, ¿no? Creyendo en la venida del Mesías, que él ya había venido. Ahora, aquí quiero poner algo importante. ¿Era justo esto? Porque uno puede preguntar, hermano, pero si Jesús ya sabía que ellos iban a rechazar, ¿por qué sigue predicando? ¿Por qué sigue anunciando? Porque esto era para que se cumpla lo que ya estaba escrito en la profecía. Tenía que cumplirse que el reino tenía que ser extendido al pueblo de Israel. ¿Me dejó entender? Aunque Jesús ya sabía que el pueblo iba a rechazar y que posteriormente iban a entrar los gentiles. ¿Cómo sabemos eso? Abre tu Biblia en Mateo capítulo 8. Y este texto es clave, ¿no? Este texto es clave que ya lo leímos, pero repasemos. Mateo capítulo 8, ¿se acuerdan cuando Jesús sana al siervo del centurión? Escucha lo que dice Jesús. Mateo capítulo 8, verso 11 al verso 12, que son textos muy claves para entender el pensamiento de Jesús en cuanto al rechazo de Israel. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Quiénes serían eso? Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está, subraya eso. En el reino de los cielos. Ahora mira cómo va a hablar de Israel. Más los hijos del reino, ¿quiénes serían esos? Israel. Los hijos del reino, ¿quiénes son? Israel. Anote ahí, ¿no? Serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira cómo Jesús ya se está anticipando a la dureza de Israel. ¿Pero por qué sigue predicando? Para cumplir las profecías. Tenía que cumplir lo que estaba demandado en cuanto a él y en cuanto al reino prometido a Israel. Muy bien. Entonces, aún sigue mostrando su obra entre ellos, hace milagros en presencia de gran cantidad de gente y aún habla en parábolas en algunas ocasiones. Como dijimos al inicio de esta cuarta división, este es un punto central, pues Jesús ya ha determinado 3 verdades que no se iban ya a cambiar. Y aquí pon atención. Aquí pon mucha atención porque después de esto, hermanos, después de lo que vimos del rechazo, la proclamación, el llamamiento, ya Jesús va a dar 3 verdades que no se van a cambiar. Por nada se van a cambiar. Muy bien. No hay cambio para lo que Jesús ahora va a decir. Así que pon mucha atención. Y que solo era cuestión de tiempo. No hay cambio en lo que Jesús va a decir. Solo es cuestión de tiempo a que llegue el cumplimiento de estas 3 verdades que Jesús va a decir. Para que se lleven a cabo, algunas tempranamente, otras con más progresividad. Por favor, hermanito, hermanita, atienda desde aquí. Por favor. Despiértese si es necesario. Despierta. Hay mucho por aprender acá. Estas 3 verdades, no hay vuelta atrás. Jesús ya las ha determinado, las va a cumplir, sí o sí. Verdad número 1. Jesús iba a edificar su iglesia en un futuro. Mateo 16 al 18. Abre tu Biblia. Ahí ustedes conocen el texto, pero el texto nuevamente dice lo siguiente, ¿no? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado si eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la iglesia que tenemos hoy en día. Entonces Jesús, tras el rechazo de la nación de Israel, ¿qué hace? Ya. Esta es la primera verdad. Va a haber una iglesia futura. ¿Y quién la va a edificar? Jesús dice, yo la voy a edificar. Y las puertas del Hades no va a prevalecer contra ella. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque después en su muerte, él va a vencer la muerte. Así que no va a haber temor para la iglesia. Entonces, verdad número 1,
va a haber una iglesia de gentiles, que ya la revelación vendría con Pablo. Esto ya no se mueve, ya no hay vuelta atrás. Dios va a levantar un pueblo distinto a la casa de Israel. ¡Wow! Verdad número 2. Jesús anuncia su muerte ya confirmando esta obra tras el rechazo y la instauración de un nuevo pacto. Así que aquí quiero que me ponga atención. Ya estoy, hermanos, muy ansioso. Me encanta este libro de Mateo, hermanos. Precioso. Quiero que pongas atención. Pon mucha atención a lo que voy a decir. ¿Por qué te dije que esta división es clave, en especial la blasfemia del Espíritu Santo? Porque antes de eso Jesús no está anunciando, voy a morir, voy a ser entregado en manos de los gentiles. No dice eso Jesús. ¿Jesús qué dice? Arrepiéntanse, instauremos el reino, miren las obras, miren las señales. La promesa del Padre, de nuestro Padre, hoy se ha cumplido. Soy yo, el Cristo. Pero tras el rechazo, Jesús dice, listo, hasta acá. Voy a levantar otra iglesia, otro pueblo. Y número 2, desde aquí para adelante Jesús ya va a decir, voy a instaurar un nuevo pacto. Wow, ¿lo habías visto así? Leemos Mateo capítulo 16, verso 21. Y estos textos que te estoy dando tienes que anotarte o tienes que subrayar en tu Biblia. Verso 21, 16, 21. Subraya esta palabra. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, subraya eso, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermano, ¿habías visto tú así, Mateo? ¿Habías visto estos detalles? Wow, qué libro más precioso, hermanos. Sinceramente, hermanos, siempre me maravillo de lo que Dios ha dejado plasmado en su escritura. ¿Qué es lo segundo que Jesús ya no hay vuelta atrás? Él sí o sí va a morir en la cruz del Calvario y va a instaurar el nuevo pacto. Ya no hay vuelta atrás. Ya han rechazado ustedes el reino. Han blasfemado contra el Espíritu Santo. Han hecho el pecado imperdonable. Por lo tanto, voy a edificar mi iglesia en un futuro. Y número 2, voy a dar mi vida por esa iglesia. Y así voy a instaurar el nuevo pacto. Tremendo lo que Jesús dice. Mateo capítulo 20, verso 17 al 19. También Jesús va a decir lo mismo, ¿no? Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales. Qué interesante esto. ¿Por qué, hermanos? Porque si vemos el contexto de Jesús antes de la blasfemia del Espíritu Santo, él quería ir a Jerusalén para predicar el reino. Él había levantado a sus 12 discípulos y a los 70 para que prediquen el reino. Ahora Jesús sí llega a Jerusalén, pero dice, he venido a cumplir lo que ya he determinado. Voy a dar mi vida y se va a instaurar el nuevo pacto. Por eso te dije, hermanos, esta fracción, la cuarta división, fracciona el libro antes del rechazo y después del rechazo las cosas son distintas. ¡Wow! Hermano, yo estoy aprendiendo mucho, hermanos. Muchísimo estoy aprendiendo. Espero que tú también. Verdad número 3, y esta es la más buena, a ver, de todo. La nación de Israel será puesta aparte y su reino le será quitado y dados a otros. Y Jesús va a confirmar eso con su muerte. Es decir, ya no hay vuelta atrás. Israel ha sido puesta aparte. Se les ha quitado el reino a ellos y se les va a dar a esa nueva iglesia, a ese nuevo pueblo que Jesús iba a instaurar tras su muerte en la cruz del Calvario. ¡Wow! Mateo capítulo 21, verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que ya se les ha quitado. Ya, no hay más. En vano. Pero alguien dirá, hermano, ¿por qué acaso no pueden arrepentirse? Recuerda que Jesús ya ve sus corazones.
¿Por qué no se puede arrepentir? ¿Porque esta gente Jesús les impide? No, esta gente no se arrepiente por su corazón, ya era oscuro, era tenebroso, estaban completamente en maldad, ya no había nada que les convenza y todavía querían más señales. Y que Jesús dice, ya no les voy a dar señales a ustedes, la única señal que se les va a dar es la señal del profeta Jonás, es decir, voy a morir. Wow. Mateo 27, 50 al 51, tras su muerte se cumple esta apartación o este rechazo a la nación de Israel. Mateo capítulo 27, versos 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí tú tienes que entender que ya Jesús ya había rechazado al pueblo. Se ha confirmado. Tras entregarle a Pilato, tras humillarle, tras lastimarle, el pueblo ha sentenciado su propio rechazo. Ya se les ha quitado el reino. Wow, hermanos. Tremendo este estudio. De esta manera, lo determinado para la nación de Israel, ojo, como nación, como pueblo escogido por Dios, viene a ser justo. Claro que es justo. El rechazo que se lo coloca aparte es justo, porque ellos han rechazado eso. No hay marcha atrás. Han sido puestos aparte, por lo menos hasta su muerte. Esta justa retribución es inamovible. Jesús ya ha determinado que va a dar su vida y su sangre para la instauración de un nuevo pacto. ¿Cómo se llama todo esto? Justa retribución. Han sembrado ustedes, ahora van a cosechar. Israel ha quedado aparte. Pero hermano, ¿por qué hoy día hablamos de Israel, oramos por Israel, tenemos la menorá de Israel, tenemos la bandera de Israel, cantamos el himno de Israel? No sé, creo que no hemos estudiado Mateo, ¿no? Eso es lo que pasa. Qué triste. Si estudiarían Mateo y la teología bíblica, verían que Israel ha sido colocada aparte hasta su futura restauración. Podría demostrar eso, pero no es el tema. Así que si usted antes practicaba cositas de Israel, no haga. Israel ha sido colocada aparte y Dios ha levantado un nuevo pueblo, conocido como la iglesia. Wow. Tremendo todo esto. Hasta aquí, amados hermanos, vamos a llegar el día de hoy. Vamos a ver más adelante dos parábolas importantes en el capítulo 20 y la culminación de todo esto en el capítulo 23. Así que te animo a estar en el siguiente video. No te pierdas esta enseñanza, esta serie, estructura, panorama y síntesis del Evangelio según Mateo. Un libro que nos transforma, que nos hace entender cómo Dios ha plasmado su reino. Y una vez más, demuestra el libro de Mateo que toda la Biblia es teocéntrica. Trata de Dios, trata de Cristo y trata de su reino. Mi nombre es Fernando, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Dios bendiga sus vidas, que Dios guarde su caminar, que Dios pueda guardarlos y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones, amados hermanos.